Naruto. El legado Senju. Capítulo 8. El tiempo pasa volando. XXXXXXXX. Konoha Torre Hokage. Habían pasado 5 años. 5 años desde que Naruto había vuelto a salir a la luz en todo Inokuni. Ni que decir tiene que todo el mundo estaba impactado. La gente había tratado de atacarlo en verdad. Un grupo de 100 aldeanos. Armados con armas típicas del campo. En parte él normalmente habría dicho de intervenir, pero eso no fue necesario. Naruto los mató a todos. Eso fue algo impactante. Ver morir a 100 personas a manos de un niño de 8 años. Cuando el consejo se enteró de habían pedido una justificación. Hiruzen solo les leyó la letra pequeña de los documentos de la aldea que decía así que, cuando una persona atacaba a un miembro de clan sería castigado de acuerdo con sus acciones. Al ser un ataque con intención hostil sin justificación, el castigo era solo uno: la muerte. Por supuesto, el consejo había estallado en indignación por eso mismo. Muchos de ellos no habían estado satisfechos con eso. El daimyo había sido también un hombre muy infeliz. El mero hecho es que ahora nadie en el consejo quería atreverse a tocar a Naruto. La mera idea de sellos especiales colocados por toda Konoha hacía ver como que Naruto tenía un gran poder. El daimyo había tenido más que claro que a menos que quisiera morir a manos de Naruto él lo dejaría en paz. No es que hubiera ayudado mucho. El daimyo había contratado a un equipo de ninjas errantes para secuestrar a Naruto. Él pensó que se saldría con la suya y que nadie lo sabría. A la mañana siguiente los cuerpos de los ninjas fueron entregados por Naruto con sus recompensas recogidas. Después de eso se había tenido que pagar a Naruto por las acciones del daimyo. El daimyo había tratado de objetar, pero su hijo lo había derrocado declarándolo inútil. Los generales samurái habían apoyado al niño cansados de tener que soportar a un inepto daimyo y a los nobles. Bajo la promesa de un trato adecuado, todos los generales habían jurado lealtad al joven niño de 18 años y habían atacado sin piedad a las fuerzas más afines al daimyo antes de darle al hombre una opción: cesar o morir. El mero hecho de que su propio hijo estaba dispuesto a matarlo había alterado al hombre, pero al final había decidido que su vida valía mucho más que ser daimyo. Estaba contento. Con esas acciones el joven daimyo había empezado a purgar los aliados de Danzo. El niño obviamente había indicado que Danzo no era de fiar. Su prueba estaba en el hecho de que alguien le había hecho saber de las alianzas del hombre con Anso de Ame, así como muchos trabajos en las sombras con Orochimaru. Hiruzen tenía que admitir que el niño lo había impresionado. Había terminado su entrenamiento y si tuviera que juzgarlo en base a conocimientos diría que era un jonin. Había dicho una vez que el trabajo duro era más valioso que el conocimiento del libro. Y nunca se echaría en ello. Porque el niño había demostrado que eso era más que cierto. El niño había convertido su cuerpo en una verdadera máquina de matar. Entrenado en tantos artes ninja como samurái, el niño era una verdadera bestia. El joven daimyo llamado Shin Natsume no solo era un increíble luchador de combate, sino también un niño con una mente prodigiosa. Había solicitado en su presencia puestos para 2 consejeros algo especiales. Uno de ellos era de Usu no Kuni. Al igual que su padre, el niño quería la unión de Usui no Kuni, pero él no era tan idiota como sus padres y por eso él presumía que venía a tener una conversación con él. El otro asesor era uno de Konoha. Había solicitado un miembro respetado de las fuerzas militares de Konoha para actuar como su asesor en teorías shinobi y para fortalecer su fuerza personal. El consejo había querido imponer a Danzo. Cuando se sugirió el nombre del niño, les había dicho él claro que si ellos pensaban que era tonto entonces estaban jodidos. Al final fue el hombre conocido como el Genin Eterno el que ocupó esa posición. El hombre conocido como Kosuke había sido enviado. A pesar del hombre no ocupar posición de importancia, había quedado claro que era un ninja veterano y poderoso ya que había sobrevivido a las 3 guerras. El hombre había sido parcialmente obligado por Hiruzen a ocupar esa posición por el simple hecho de que él no quería ninguna posición de poder. Al final el joven había pedido mucha ayuda. Así como le había encargado una importante misión al hombre en cuestión. Le había encargado que formase adecuadamente a los nuevos guardianes ninja. De estos guardianes solo 5 eran de la época de Asuma: Chiriku, Kitane, Nauma, Seito y Tou. Si bien los 5 eran nivel Jonin Elite, aún precisaban de otros 7 y con alguien como Kosuke en la posición que estaba él pensó que sería una ayuda más que bienvenida. La fuerza de seguridad era tan poderosa que muchas recompensas se habían puesto. Pero nadie se atrevía a ir a por ellos. Y cuando se le había ofrecido la oportunidad de volver al templo a Chiriku lo había negado.
Según sus palabras, con una tan alta recompensa detrás de él había muchas posibilidades de que algunos atacasen el templo. Para proteger al templo ayudaría a la protección del joven Daimyo todo el tiempo que pudiera, aunque en el proceso se le había puesto a un joven aprendiz llamado Sora que sorprendió a todos cuando se supo que era un pseudo Jinchuriki. Fue solo gracias a la intervención de Konoha, o más bien Jiraiya, que se pudo evitar el desastre. Se usó un sello para aislar el chakra del niño y posteriormente dirigiéndolo a sus reservas de chakra. En los últimos 2 años el chakra del niño era masivo y se le había colocado como capitán de la guardia personal del joven Daimyo gracias a su dominio de chakra Futon y Katon que le daba un gran poder. Kosuke había sido una bendición en la mente de Hiruzen. No solo había ayudado a Konoha, sino que además de eso él había respaldado adecuadamente al joven Daimyo. Muchos nobles molestos habían contratado asesinos para eliminarlo y que uno de sus primos ocupe la posición. Por supuesto, ni que decir tiene que tendrían que haber casado a su hermana pequeña con dicho primo para validar el matrimonio. Y si hubieran tenido el respaldo de Danzo, quizás habrían tenido una oportunidad de conseguirlo. Y Konoha había hecho lo que se esperaba de ellos. Habían atacado sin compasión a las unidades enemigas y posteriormente a las naciones que se habían metido en su hogar. Jiraiya y Suambu hicieron todo el trabajo en el proceso. Fueron carnicerías nunca mejor dicho antes, pero no le importaba demasiado. Si esta gente se había atrevido a hacer eso, solo era cuestión de tiempo que tratasen algo más. El joven Daimyo estaba a salvo, que era lo más importante de todo ello si le preguntabas a él, así como también lo era otra parte muy prioritaria en la mente de Hiruzen, que era el factor de que Konoha tenía que garantizar que se supiera que las amenazas son atendidas por fuerza y poder. La única amenaza no eliminada era la de Iwa, ya que eran una nación todavía poderosa. Pero Jiraiya le había asegurado que se había entregado el adecuado mensaje al Daimyo de Tsuchinokuni. Cuando pensó en los 5 años que habían pasado, muchas cosas habían sucedido además de ese sentido. Naruto, por ejemplo. Desde que había empezado la academia, había quedado más que claro que los instructores lo estaban saboteando. Él apretó los dientes con furia por tal acción. Había hecho una lista de cada instructor que había hecho o bien el sabotaje o había ignorado las acciones en cuestión. Se había fijado que Danzo se había tratado de reunir con gente para hacer un espionaje adecuado de Naruto. Él no había tenido que intervenir. Naruto los engañaba a todos perfectamente. Había demostrado ser digno hijo de su padre y madre, como el engaño estaba en su sangre. Y sabía que eso debía de molestar de lo lindo a Danzo, que tramaba constantemente formas de ponerle la mano encima a Naruto. Si bien es cierto que Naruto no se destacaba en ninguna clase, él estaba dentro del 50% de los alumnos como un alumno adecuado. Eso tenía que estar comiéndose por dentro a los maestros, ya que les jodía por completo el mero hecho de que eran tan superados. Y habían tratado de todo para hacerlo ver mal. Iban incluso a cosas tan lejos como para colocar ilusiones en sus pruebas, aunque la única vez que se hizo semejante cosa hubo consecuencias, por supuesto. El sabotaje continuaba. No le hacían adecuadas explicaciones de las habilidades. Trataban de guiarlo mal en trabajos. Trataban de hacerlo ver mal. Trataban de acosarlo. Todo. Ellos no se detenían. Su único objetivo era hacer el máximo daño posible a Naruto. Y había que hacer una lista. Afortunadamente solo era Naruto, ya que, si hubiera sido algún otro alumno, habría habido un infierno a pagar. Naruto no solo había sido acosado por la gente de los Chunin, sino también por los ciudadanos de la aldea. Parecían pensar que como no podían atacarlo, ellos bien que podían atacarlo en cosas como cobrarle más por comida y otros bienes. La única razón por la que no le cobraban por los servicios mínimos es que nadie tenía ni idea de dónde vivía, y la última vez que alguien trató de seguirlo terminó por completo atrapado en el cuarto de aguas termales femenino recubierto como una piñata. Y los que le cobraban de más en todo habían aprendido que toda acción tenía una reacción. Las cosas iban desde que la tienda tenía un problema de higiene y tenía que cerrarse a otras cosas como por ejemplo infestaciones y mala calidad de los alimentos. Había pasado a muchos lugares. Desde tiendas de alimentos a restaurantes. Ni que decir tiene que todo el mundo había aprendido por las malas que hacerle mal a Naruto era una declaración de guerra que no podían ganar. Cuando el tendero trató de excusarse, Hiruzen dejó saber que tenía 100% la idea de que era porque ellos trataban de estafarlo. Ni que decir tiene que cuando dicha persona perdió su tienda, todo el mundo tuvo más que claro que ir a por Naruto era una misión completamente suicida. Nadie quería verse contra el Hokage y su ira. El consejo decía que él era injusto. Que él era muy adjunto a Naruto. No era mentira.
Él estaba unido a Naruto debido a quienes eran sus padres, por lo que si alguien tenía algo que decir desde su punto de vista, bien podían irse a la mierda ya que él no tenía más interés en ellos. Por supuesto, los cabezas de clan de los clanes contrarios a Naruto habían tratado de quejarse, pero al final todos habían aprendido que si ellos se quejaban también perdían ya que ellos eran adjuntos a miembros de su clan. Otra persona que en los últimos 5 años había crecido en poder y fuerza era Anko. Cuando él había dejado que su alumno la llevase como alumna era por una buena razón. Era una niña como un diamante en bruto. Él había deseado que su alumno sacara todo ese potencial a relucir y durante un tiempo lo había hecho realmente bien ya que había sacado a la luz una niña increíble. Ella bien no podía ser de un clan shinobi, pero ella había superado con creces a muchos de los ninjas de clanes. Cuando Anko fue traicionado casi creyó que su diamante sería imposible de alcanzar todo ese potencial que él vio. Ese maldito sello de los cojones era una cosa que lo había asqueado por completo. Le había dado ganas de destruir a todos aquellos que habían confiado en el condenado Sanin. Él incluido en eso. Se había sentido asqueado de ver lo mal que estaban las cosas. Pero decidió que apoyaría a la niña. No. Ellos no confiaban de verdad en él, pero no importó. Porque un día la niña vino diciéndole lo que le pasó al sello. Descubrir los verdaderos poderes del sello era una cosa de lo más interesante, pero bueno, lo más importante es que Anko se destacó por encima de todos los ninjas de Konoha, desde entonces alcanzando la cúspide de ser una Jonin elite. Su dominio de elementos como el Raitón, Katon y Futon la convirtió en una de las kunoichis más letales. Anko era una poderosa kunoichi con un poderoso futuro delante de ella. Un futuro que solo brillaba más en cada momento. Sin ninguna duda en su mente ella sería más que capaz de luchar un día con la misma fuerza que el llamado Sanin Serpiente. Con eso en la habitación empezaron a entrar sus Jonin. Solo había 9 de ellos. La razón de eso es que estos 9 eran los designados por él para convertirse en instructores de ellos. Aunque de la mirada que estaba recibiendo de Kurenai supo de inmediato que algo pasaba por la cabeza de la bella mujer que tal vez no le gustaría en lo más mínimo, pero bueno, tal vez si era importante podía ser un claro beneficio para él. Bienvenidos todos. Tengo que hacer esto rápido y lo antes posible por el hecho de que el Daimyo viene aquí. Todos habéis sido elegidos para convertiros en los nuevos maestros de la futura generación de shinobis de Konoha. No os he elegido solo por ser hijos de alguien, sino por ser increíbles ninja. Él había seleccionado a cada uno de los presentes por eso. Bien, el primer equipo es todo tuyo, Genma. No te espera un trabajo simple y sencillo. Es cierto que gracias a nuestro trabajo hemos podido decir sin ninguna duda de que ellos son mejores de lo que se esperaba de niños, pero aún necesitan un despertar. Es todo tuyo. Hiruzen habló con su voz de mando completa, dejando en claro que no iba a tolerar de manera alguna una forma de perezosos. Raido, el segundo equipo es todo tuyo. El tercer equipo es tuyo, Shimi. El cuarto equipo es también tuyo, Kendo. El equipo 5 es de Namiro y el equipo 6 es tuyo, Aoba. Voy a deciros lo mismo que le he dicho a Genma. Estos equipos están bien construidos. Tienen promesa y futuro sin ninguna duda. Solo necesitáis enfocaros adecuadamente en ellos, así como hacerles entender que sois los que mandan. Todos estos equipos tenían una cosa en común, eran de niños civiles. Algunos podían preguntarse si no han sido los exámenes finales, entonces ¿por qué está haciendo esto? La respuesta es simple. De todos los alumnos que empezaron la academia hace 5 años en el mismo tiempo, son unos 9 equipos en total, se mantenían los demás, había pasado unas cuantas cosas. O se habían unido al Anbu por petición expresa del Hokage, o se habían unido a las unidades de no combate como expertos de medicina o Fuinjutsu. Los demás eran o bien combatientes o demasiado prominentes como para no ser sacados en algunos de esos campos ya citados. El último examen era una prueba que se hacía para garantizar que todos habían llegado al nivel esperado. Si no lo superaban, entonces los sensei Jonin de dichos alumnos recibían las órdenes de centrarse preferiblemente sobre dichas personas para garantizar un avance adecuado del equipo. El único alumno conocido en toda la historia de la academia de superar la academia sin ninjutsu y genjutsu era Rock Lee, y era por el simple motivo de que habían descubierto de que su cuerpo podía perfectamente adaptarse al uso de las puertas. No era muy sabido, pero casi nadie podía usar el poder las puertas corporales. No todo el mundo tenía la constitución física para ser capaz de soportar el poder de las puertas.
Lee por otro lado de sus pruebas médicas, había salido que sería capaz de usar el poder de 6 de las puertas. En el tiempo que había pasado desde la graduación del niño habían tenido que al final llevar al niño y al sensei a la presencia de Hiruzen la razón. Se había descubierto que, aunque Gai había aceptado de buena gana la tarea, se había empeñado en dirigir a su alumno por el camino de que, aunque le costase la vida de que debía de hacer el máximo para demostrar el talento como ninja. Si piensas que ser un ninja significa que tienes talento, eres estúpido y no mereces estar bajo mis fuerzas. Aprende a pensar y a usar la cabeza, niño. Debes ser un ninja y aunque los ninjas usaran siempre toda su fuerza si es necesario, eso depende del momento. En un ambiente que no es necesario mostrar toda la fuerza, si muestras tu fuerza completa solo estás colocando una diana en tu espalda. Aprende. Porque si me entero de que has fallado en esto te sacaré de ser un shinobi. Hiruzen no había querido ser tan duro con el niño de verdad, pero era eso o darle una brutal paliza. Si bien aprobaba el entrenar al niño al límite, hay siempre decisiones. Por ejemplo, los exámenes Chunin. Había oído hablar del famoso hijo del Kazekage. Si Lee se enfrentase a Gaara, entonces la lógica dictaba que se fuera. A menos que fuera una misión de trascendencia, entonces él tenía que luchar. Pero de no ser así, lo mejor sería que se fuera. Su vida no tenía que ser echada a perder solo por querer demostrar su fuerza. Kakashi recibirás al equipo 7. Estará formado por Sasuke Uchiha, Sakura Haruno y Naruto Uzumaki. Me importa una mierda completa las órdenes que te dé el consejo. Me importa una mierda que te digan que entrenes exclusivamente a Sasuke. Si pienso que de una sola manera ha habido ese tipo de acción, me molestaré mucho. Asegúrate de que Sasuke recibe una educación adecuada y céntrate sobre todo en Sakura. Si bien es hábil, ella necesita salir de la fachada de vida que tiene. Hiruzen se fijó en que algunos se cuestionaban por qué no decía nada de Naruto. Señor, con todo el debido respeto, la petición que me hace esto no es muy fácil. No tengo forma de entrenar a la niña. Si bien es cierto que tengo algo de entrenamiento en técnicas médicas y de genjutsu, solo es rudimentario en el mejor de los casos, por desgracia. No es que no quisiera entrenar a la niña, sino que los campos en los que se especializaba la niña él era muy malo. Solo medio decente tal vez, pero no un experto, lo sé. Sé que las posibilidades de entrenar a la niña de manera eficiente son bajas, pero la niña necesita un adecuado entrenamiento en taijutsu. También podrías enseñarle de manera adecuada fuinjutsu. No pido que le enseñes ninjutsu porque sé que la niña no tiene interés en él, por lo que no hay que perder el tiempo en ello. Sakura había comenzado como una ninja decente, de no ser por su obsesión con la idea e impresionar a Sasuke Uchiha. Fue solo debido a la pesadez de la academia que cambió. Lo haré entonces. Pero el consejo no estará satisfecho con ignorar a Sasuke. Ellos lo ven como una herramienta a ser usada contra Naruto en algún momento. Parecen concebir que el Sharingan en las manos de Sasuke, así como su desprecio claro por Naruto, les dará una perfecta oportunidad para sacar a Naruto del campo de juego, al parecer. Y ese era el motivo por el que no era contento con dicho. Me importa poco lo que el consejo piense. Yo soy el que manda. Te he dado una orden. Al próximo miembro del consejo que piense que te puede dar una orden, hazme un favor y recuérdale amablemente que la pena por intentar de entrometerse en las órdenes del Hokage es castigado con la pena de muerte. Hiruzen no tenía ningún problema con el uso de todos los medios para eliminar las amenazas, y una amenaza al consejo era una que tenía que ser atendida. Kakashi asintió satisfecho. Había algo en el chico Uchiha que no le gustaba. En los últimos 5 años el niño había dedicado su tiempo a pensar en la venganza. Es cierto que entrenaba, pero donde el niño pensaba que entrenaba hasta la muerte, en realidad solo era un entrenamiento mediocre cuando lo comparabas con un chunin con interés en ascender de rango. El niño quería energía sin molestarse en entrenar seriamente. La única persona que no se dejaba aplastar por Sasuke era Naruto. Cada vez que Sasuke lo había desafiado o lo que sea, Naruto había respondido en consecuencia con brutalidad y fuerza. Si al niño no le gustaba ser superado, no era su problema. Y no ayudó a que cada vez que era golpeado iba al consejo a quejarse. Como es natural, cada vez que el consejo llamaba a Naruto y Sasuke desafiaba a Naruto, este último aumentaba la cantidad de daño causado a Uchiha. Todavía no entendía cómo el niño y el propio consejo no se habían dado cuenta que molestar al Uzumaki era la peor de las ideas. Kurenai, tengo que pedirte que te hagas cargo del equipo 8. Este equipo está formado por Hinata Hyuga, Kiba Inuzuka y Shino Aburame.
Son un buen equipo, pero te podrías encontrar algún problema en la forma de Kiba, que es un poco por así decirlo de un perro caliente que se lanza hacia adelante sin pensar. Tendrás que educarlo seriamente. El niño Inuzuka le recordaba demasiado a su madre. Era una suerte que Ana no se pareciera a ella. Con todo el debido respeto, señor, educar al Inuzuka exigiría un poco más que rudeza. Y no creo que yo sea la más educada al respecto. Estoy demasiado apegada emocionalmente a Hinata como para ser adecuada para ella como maestra. No me importaría ser ayudante exterior de los equipos genin que se formen, pero creo que hay alguien mucho mejor que yo para la posición para maestra. Aunque a ella le gustaría ser la maestra de una niña que veía como su hija, ella no era tan estúpida como para pensar que no podría cometer errores. Sugiero a Anko. Hace más tiempo que ella es considerada que yo una élite. Al igual que yo, ella está calificada como experta en genjutsu. Ella está menos tocada en artes médicas, pero es una excelente maestra en técnicas de envenenamiento, lo cual sería una sólida ventaja para cualquier niña, y ella podría ser un poco más brutal de lo que yo podría ser. Y ella no mentía. En comparación, ella, Anko, era tan brutal y despiadada que podía fácilmente hacer pedazos a cualquier persona que se cruzara en su camino. Ya veo. No voy a mentir. Iba en un primer momento a sugerir este plan, pero los cabezas de clan de Inuzuka y Hyuga no querían. Parece ser que piensan que Anko podría darles ideas extrañas a los niños, o al menos en el caso de Inuzuka romperlo mentalmente. Creo que estoy plenamente de acuerdo con tu sugerencia. Iba a ser realmente divertido decirles a los cabezas de clan que él no podía hacer lo que le pedían. Tsume no quería a Anko cerca de su hijo por varias razones. La primera es que la niña era amiga de Ana y Ana ya no vivía en el complejo Inuzuka, y lo que es peor, la niña se había vuelto brutal del tiempo que había estado con su amiga. Si bien eso estaba bien, estaba el factor de que Ana no era agradable con el clan Inuzuka y era más que capaz de destrozarlos. La otra razón es por temor a lo que Anko le haría si Kiba trataba de acercarse mal a Hinata, ya si era por el simple hecho de que no quería que su hija creciera con una columna vertebral. Es cierto que se decía que la niña era independiente, pero una cosa es ser independiente y la otra es volverte brutal y sacar la columna de tus enemigos, que es lo que posiblemente pase a todos aquellos que fueran tan increíblemente idiotas de ponerse en el camino de la mujer en cuestión. Asuma, tendrás la tarea de dirigir a la nueva escuadra de los clanes de competición conjunto de Akimichi, Nara y Yamanaka. No te espera una tarea fácil. Si bien los tres parecen sensatos, por lo que he oído, el niño Nara es extremadamente perezoso y la niña Yamanaka es demasiado tirando un poco a lo chica, fan de la misma manera que Aruno. Está controlada, pero eso no impide que la niña sea una fan. Fue mencionar eso de que la niña era una fan, y más de un gruñido se escuchó entre su sambur oculto, ya que, si había algo despreciado por las kunoichis de todas partes, eran las niñas fan. Si la niña se convierte en un problema, lo resolveré de dos formas. La primera, ser zanjando el asunto con Inoichi. Es mayormente su culpa por no haber puesto el pie en su lugar a la niña. Todos sabemos lo mimada y consentida que está la niña en cuestión. Por otro lado, me aseguraré de que la niña sufra lo que podría ser su destino si se mantiene pensando de esa forma. Todos escucharon atentamente sus palabras y aunque algunos podrían llegar a tener algo de compasión por la niña, nadie quería tener que tener a una fan en sus espaldas para cubrirlos. Es un asunto todo tuyo. Si Inoichi te plantea algún problema, hazme un favor y recuérdale amablemente que en caso de que algo le pase a su hija, como ser secuestrada para ser usada como esclava sexual, el único responsable de todo ello es él mismo, ya que fue el que no puso su pie en el lugar. No iba a poner a sus ninjas en peligro solo por la completa estupidez de unos pocos. Asuma asintió a su padre satisfecho con eso. La idea de una chica fan lo disgustaba. Pero había más. Una chica que no pone su punto de poder en un equipo es una debilidad. En un equipo tan especializado como el equipo 10, entonces lo más seguro es que terminarían todos muertos. No iba a dejar que eso pasase. Se le habían puesto estos niños bajo su mando y él se aseguraría de que van a salir con vida, incluso a lo que el mismísimo diablo les lance en el camino. Todos tenéis vuestras órdenes. Vuestros equipos son ahora una prioridad. Por lo que más queráis, no os contengáis a la hora de darles lecciones de ningún tipo. Si los niños son tan increíblemente idiotas como para no entender lo que tienen que hacer, no los paséis y punto. Sus fuerzas no tenían que estar haciendo trabajo de canguro ni nada por el estilo. Por lo que una vez terminó de decir sus palabras, los despidió a todos, que se fueron de allí tranquilamente, dejando a un Sandaime para trabajar tranquilamente en su trabajo de campo.
Después de todo había algunos informes bastante interesantes. Parecía que su antiguo alumno había creado su propio pueblo y estaba teniendo conversaciones con Suna, Kusa y Taki. No había que ser un genio para saber lo que estaban tramando. Orochimaru pudo haber sido su alumno más destacado, pero como un maestro estratega era un completo inútil. Si bien es cierto que era un aliado de todas, él no era tan estúpido como para no poner medidas de seguridad dentro de dichas poblaciones. Él planeaba invadir Complejo Senju. Naruto estaba tranquilamente sentado con las piernas cruzadas mientras pensaba en la situación que estaba. Este era un ejercicio de control, por supuesto. Tobirama había empleado los últimos 5 años para entrenarlo. A sus 13 años medía 1,75 m. Con eso todo su cuerpo era músculo perfectamente entrenado y enseñado para el combate. Y si a eso le añades por supuesto su perfecto y completo control de sí mismo, tenías un problema de lo más serio. Naruto había entrenado seriamente durante los últimos 5 años. Para asegurarse de que su poder subía lo bastante, Naruto entrenó con el Moku Bunshin. En un principio solo podía hacer 20 clones. Los clones en cuestión estaban diseñados para durar y entrenar aún más. Fue a partir de su segundo año que la cantidad de clones que podía hacer se dobló. Lo mismo hacía hasta el día de hoy. Parecía que su padre diseñó el sello de Kurama para filtrar pequeñas cantidades del chakra del Biju en su sistema, lo cual era una exageración. El caso es que Naruto tenía el poder más grande en su lado. Cada año sus reservas crecían más. Cada año pudo entrenar el doble que el anterior. Eso lo había empujado bastante, lo que le había dado una sólida ventaja. Ningún ninja podía entrenar de la misma manera que él lo hacía, lo que le daba una sólida ventaja sobre todos sus oponentes. Por supuesto que solo los idiotas pensarían que eso único era lo que lo hacía fuerte. Naruto se había entrenado en serio en muchos aspectos con el único objetivo de ser un ninja lo bastante fuerte como para aplastar a todos aquellos que eran una amenaza para él. Su intención era ser tan poderoso que incluso Madara Uchiha no tuviera una oportunidad contra él. No iba a negar que tenía una posible ventaja considerable usando el poder del Biju sellado en él, pero había varias razones por las que Naruto no quería usar a Kurama. Cierto es que podría verse bien utilizando el poder de Kurama. No iba a negar la realidad, el poder del Biju aumentaría drásticamente sus posibilidades, pero cuando él miraba al mundo se daba cuenta de que si bien el poder del Biju era uno inmenso, se daba cuenta de que había gente como Madara y Hashirama que llegaron a donde estaban sin el poder del Biju. Por lo que estaba más que decidido a usarlo. También ayudó a que Kurama había aislado el poder de las encarnaciones de Asura y estaba aprendiendo de ellos. Asura no solo había sido un maestro del elemento viento sin precedentes, sino que los recuerdos le habían mostrado cómo se usaban en la antigüedad los elementos sin las señales de mano. Ni que decir tiene que eso lo había sorprendido. Kurama se había reído a lo grande cuando vio cómo Naruto se sentía al respecto de usar dichos elementos suyos de esa forma. Tobirama se había sorprendido cuando Naruto le contó acerca de la manipulación del pasado. Ni que decir tiene que el hombre estaba de lo más interesado por eso mismo. El control, el poder y la libertad. Todas esas cosas en un mismo punto. Para cualquier ninja verdadero era demasiado de una atracción como para dejarlo ser, así que obviamente Tobirama le había pedido a Naruto que entrenase de esa forma. Cuando Naruto solo había dicho que llevaría más tiempo, Tobirama le había dejado en claro que no importaba el tiempo que tomase sino los resultados que tuviera en su futuro. Ni que decir que también le daría una sólida ventaja. Donde muchos ninjas precisaran de hacer sellos de mano para poder luchar, él solo precisara por supuesto de su determinación y poder. Otra razón por la que en el pasado se hacía así es que el chakra era más poderoso en ese momento. La única razón por la que Naruto tenía una perfecta oportunidad de hacerlo era porque él había nacido con un chakra mucho más fuerte de lo normal, debido a ser hijo de una Jinchuriki. De Hashirama había aprendido lo que era la manipulación del Mokuton. Hashirama, el muy idiota, no había dejado ningún documento acerca de la manipulación de dicho elemento. Una completa estupidez. O tal vez lo había dejado y lo había ocultado. También había una posibilidad de que alguien como Danzo hubiera robado dicha información con intenciones poco agradables. El caso es que había tenido que aprender el Mokuton de Hashirama. Podía no gustarle el hombre por ser tan brutalmente suave como lo era. Era un completo idiota. Él debería de haber sabido mejor que nadie que en la guerra o matas o mueres, y en vez de eso vivió con la filosofía del perdón, que es lo que llevó por la verdadera calle de la oscuridad a Madara. Y el Mokuton era demasiado de un poder que podía dejar suelto.
Era posiblemente la mayor fuerza de destrucción, ya que a su usuario se le permitía ser una verdadera fuerza de la naturaleza. El poder del Mokuton era tan alto que posiblemente era la mayor unidad de combate contra oponentes, aunque él no era ni de lejos tan estúpido como para solo centrarse en luchar con un elemento único. Naruto había aprendido bien de Tobirama. Su mentor le había enseñado mucho en estos últimos 5 años. Él le había enseñado de la lucha en combate cuerpo a cuerpo a las armas. Para poder entrenarlo habían usado marionetas dirigidas por una fuente de chakra. Un medio de lo más efectivo en la mente de Naruto para obligarlo a crecer más poderoso en lo que son las habilidades físicas. Aunque Hinata había ayudado también lo suyo con una compañera de entrenamiento tan fuerte. Hinata había sido una buena adición. Como era de esperar, su taijutsu había mejorado de la noche a la mañana a un ritmo constante. Los Hyuga no sabían la pérdida que tenían. Era un poder demasiado grande como para ser echado a perder. Y él sabía que ella tenía una ambición: convertirse en la señora de Taijutsu, médico y maestra de Genutsu. Ella quería 3 de los títulos de Konoha y demostrar que era la mujer más fuerte. No ayudó a que para ella Tsunade era una vergüenza. Naruto sentía compasión por Tsunade porque si había quedado algo más que claro para él es que Hinata no tendría piedad alguna de ella. Si por Tsunade era lo más seguro es que aplastaría a dicha mujer sin ninguna duda si se le ofrecía la oportunidad. Hinata era una joven orgullosa. Había sufrido mucho y sabía que la muerte de su madre había sido una trampa. Pero en vez de romperse, ella había decidido convertirse en la kunoichi más poderosa posible y aplastar a aquellos que eran una amenaza para ella. Anko había sido otra figura en su vida en los últimos 5 años. Anko había querido aprender el máximo posible. Si bien la codificación de tanto Tobirama como Mito era solo para ayudar al heredero Senju, Uzumaki no dijo nada de que no pudiera transmitir parcialmente sus enseñanzas a otras personas. Anko era una figura más que poderosa, a ser respetada por todos ellos, al menos en sus mentes. Mito había enseñado a los 3 Fuinjutsu. Si bien Mito poseía muchos más conocimientos, la verdad es que era pareja con Tobirama salvo en uno que era en el que lo superaba por completo: Fuinjutsu. Ella había sabido que los 3 de ellos precisaban de ese conocimiento y les había ayudado sólidamente en ese sentido con Naruto destacarse por encima de todos los demás, aunque claro, por su sangre corría la sangre de Uzumaki. Kurama sintió a Naruto esforzarse realmente. Estaba de lo más interesado en lo que estaba haciendo de lo que nadie podía llegar a imaginarse. Naruto se había ganado parcialmente su respeto. Por un lado, el niño era un claro superviviente a todo lo que le lanzaban, lo cual era una ventaja clara de su lado. Y mira que él lo había puesto a prueba. Había tratado de romperlo. Pero no. El niño aguantó. Había superado 3 de sus pruebas. La primera quería poner a prueba su voluntad. Lo había empujado lo más lejos que podía permitirse. Había tratado de ver si el niño podía aguantar su poderosa presencia. Lo que le había sorprendido es que incluso si solo era una 10ª parte de su instinto asesino, el niño había persistido a su presencia aterradora. Bastante fuerte. Decía mucho de lo que el niño tenía que ofrecer a aquellos que estaban dispuestos a hacer bien su trabajo. Otro aspecto que demostró su voluntad fue que no importaba lo duro que lo entrenasen. No importaba toda la mierda que le lanzasen sus tutores. Él aguantó. Él persistió. Él estaba dispuesto a soportarlo todo. Eso solo decía más del niño en su beneficio que acerca de los demás. Decía que el niño podría sin ninguna duda seguir contra todo pronóstico. Naruto había hecho grandes esfuerzos también por devolver los golpes. En los últimos 5 años se había hecho una reputación de no tolerar agravios. Estaba de acuerdo con dichas acciones. La gente pensaba que se podía salir con la suya haciendo sus cosas. El mero hecho de que el niño dijera que no. El mero hecho de que el niño rompiera las mentes de las personas. Todo ello estaba bastante bien desde la perspectiva de Kurama. Si había un aspecto que le gustaba de Naruto es que no era un niño tonto e idiota bocazas que se lanzaba hacia adelante sin pensar. Naruto era un shinobi. Tenía la mente fría y despiadada. Podía parecer alegre, incluso cariñoso y juguetón, pero en el momento que tenía un objetivo lo más sensato era no cruzarse en su camino, porque terminaría no solo mal para todas las personas en el camino, sino que se aseguraría que el mensaje quedara de lo más grabado. Esas lecciones habían hecho de lo que nadie podía llegar a imaginarse. No solo habían evitado que el niño fuera un completo idiota, sino que además de eso lo habían guiado por el camino adecuado. Un temor más que saludable que él tenía es que Naruto no fuera capaz de ir por el camino adecuado.
Era el camino de la guerra el que tenía delante. Algo que no soportaba del chico de los bosques de todo lo que había visto a través de Mito era de su tendencia de dejar supervivientes. El hombre dejaba gente con vida pensando que podía convertirlos en aliados más tarde. Un grave error desde su punto de vista. Cuando tienes un enemigo lo tratas con prejuicio extremo. El mero hecho de que dejó a alguien como Kakuzu con vida era solo un recordatorio de lo mal equivocado que estaba el hombre. Kurama entonces sintió la imponente presencia de Naruto prepararse. Ahora comenzaba lo divertido. Naruto siempre hacía esto cada vez que quería entrar en uno de los combates de simulacro. Era la mejor forma de estar siempre preparado y alerta. Y si él tenía que decir la verdad lo hacía divertirse bastante porque si había algo que él sabía perfectamente es que Naruto lo daba todo para entrenar. Nunca dejaba de entrenar cuando tenía un objetivo. Naruto abrió los ojos y se colocó en una posición de defensa lo bastante rápido como para interceptar una de las marionetas. Cuando la marioneta estaba justo encima suya solo respondió golpeando. Las marionetas no estaban diseñadas para aguantar los golpes, sino para cultivar la mente de las personas y hacerles entender que siempre debían estar alerta en todo momento. La prueba consistía en que no podía salir de la posición en que estaba. Estaba dentro de un círculo y de ninguna manera podía salir de dicho círculo. Tenía que mantenerse dentro para así garantizar que no solo estaba en control de sí mismo, sino que además podía resistir cualquier asalto. Era una prueba diseñada por Tobirama para ayudarlo a controlarse físicamente. Un control total de su potencia de salida. Naruto pasó los próximos 40 minutos bajo un intenso asalto físico cortesía de las marionetas en cuestión. Cada marioneta atacándolo. Algunas veces solas. Otras en grupo. El objetivo en cuestión era atacarlo para ponerlo a prueba. La razón, sin embargo, por la que ninguna marioneta podía golpearlo es porque las veía venir con cerca de 10 segundos de antelación, lo cual en el mundo ninja era una ventaja monstruosa. Después de un largo periodo de entrenamiento, al final Naruto desactivó los sistemas de entrenamiento y salió del círculo contento. El entrenamiento iba bien. Su capacidad de reacción iba bien. Las marionetas se movían a velocidad alta. Jonin. Ahora solo le quedaba entrenar para conseguir la formación adecuada y ya está. Era un trabajo duro, pero al menos estaba yendo por el buen camino. Así que estaba contento. Vas bien. A este ritmo pronto serás un ninja más capaz que la mayoría de esta aldea. Cuentas con varias áreas en las que eres el mejor, por lo que no tengo la más mínima duda de que más pronto que tarde serás considerado como el ninja más fuerte de tu generación. Has hecho un trabajo excepcional. Kurama estaba de acuerdo en que Naruto llegaría muy lejos. Pronto sería una fuerza a ser tenida en cuenta. Solo necesitaba un poco más de empujón y alcanzaría el nivel de los clase S. No tengo ningún interés en subir demasiado rápido de rango, si es eso lo que estás pensando, viejo zorro. Mis planes son intenciones simples. No soy tan increíblemente estúpido como para pensar que alcanzar el nivel de Kage de la noche a la mañana. Hay una razón por la que los verdaderos Kages han llegado hasta donde están. Naruto se consideraba a sí mismo una persona que era una gran pensadora, o al menos que pensaba sus decisiones antes de llevarlas a cabo. Y estoy plenamente de acuerdo contigo. No creo que alcances el nivel de Kage en unos años. Primero porque necesitas alcanzar tu pico físico, algo que no pasará por lo menos en 5 a 6 años. Otra razón por la que te llevará tiempo es porque un Kage es un maestro de múltiples habilidades de combate más que solo un maestro de una o dos habilidades como los Jonin Elite. Si bien Kurama no podía apreciar al hombre que lo selló, tenía que reconocer que era un verdadero shinobi. No voy con prisa. Moverse con prisa y así adelante sin cerebro solo es el típico acto de los idiotas sin sentido. Me apuesto una gran cantidad a que si el Uchiha recibe la posibilidad de crecer más fuerte sin el entrenamiento adecuado la aceptará. Imbécil completo con delirios de grandeza. Sasuke Uchiha era la persona más despreciada por Naruto. En un sentido de que no lo podía tolerar. El chico Uchiha es un problema. Déjame decírtelo ahora. Prácticamente puedo sentir todas las emociones negativas que salen de él. Cuando te mira puedo sentir los celos, la arrogancia y otras emociones desagradables. El niño se piensa por encima de todo solo porque es un Uchiha. La única razón por la que no te menosprecia más es porque al igual que él posees el rango de descendiente de fundador y prefiere evitar problemas. Para Kurama el niño era todo un problema. Más bien creo que alguien está aconsejándole que no se ponga en mi camino. Y si tuviera que hacer una apuesta, yo diría sin ninguna duda de que el responsable de esto es Danzo.
Estoy seguro de que quiere hacerse con el control del Uchiha porque no puede llegar ni a Rena ni a Izumi, lo cual debe de estar cabreándolo. Naruto sabía muy bien que las dos kunoichis en cuestión eran ahora consideradas de lo mejor en el servicio Anbu, con Izumi ser una capitán de dicha unidad. Danzo es más predecible de lo que creía entonces. Un poco inepto, si se me permite decir lo que pienso, como un hombre así ha tomado tanto tiempo de ser asesinado. Aunque tal vez tenga más que ver con su utilidad militar que con sus habilidades en política, lo que le ha permitido mantenerse con vida. Era una opción muy mala. Si el Uchiha era adecuadamente entrenado, entonces sería una pequeña y patética amenaza, pero todavía sería una amenaza. En ese sentido no hay que preocuparse. Toda la formación que Sasuke ha recibido es de varios Chunin que están muy en la lista de Danzo. Trabajan con el niño tratando de ayudarlo a pulir su taijutsu, así como bukijutsu y algunos jutsus katon. Pero entre no haber empezado su salto de crecimiento, él todavía está en lo bajo. Naruto iba a darle al niño ninguna oportunidad de sorprenderlo y lo había estado vigilando con Kage Bunshin. Astuto e inteligente como es de esperarse de ti. Creo que la decisión más lógica que has tomado hasta el momento al respecto. Y al mismo tiempo algo me dice que has usado esa información para dañar la reputación del niño, ¿no es así? Conocía a Naruto lo bastante bien como para saber más o menos sus planes y cómo su mente funcionaba. Y no te equivocas, Kurama. Solo un idiota se confía de una persona que no inspira confianza alguna. Un potencial de riesgo de fuga, y como si eso no fuera suficiente, es peligroso ya que está claramente mal motivado como muchos otros Uchiha. Añade a eso que el niño claramente tiene deseos desagradables hacia aquellos que los superan y tienes a la más perfecta criatura capaz de plantar problemas a todos en Konoha. No había sido ningún problema para él extender la información de las clases particulares de Sasuke. El clan Uchiha rara vez tiene una buena fruta. Rena e Izumi fueron dos casos únicos y casi imposibles de ver. Jamás pensé que conocería dos Uchihas menos interesadas en sus ambiciones personales. Cierto es que la chica Izumi desea salvar a Itachi y que la chica Rena la tiene jurada a Danzo, pero por todo lo demás no crea que vayas a tener problemas. Él había estado muy impresionado por las dos chicas Uchihas y eso es quedarse corto. Rara vez la gente lo sorprendía. Creo que es más por motivos de lo que es como las educaron. Rena ha sido educada aislada del concepto general de los Uchiha. Ellos la aislaron por no ser una sangre pura del clan. Vaya ridículo de mierda que hicieron con eso. Ella es descendiente de Kagami Uchiha, el único ninja clase Kage de los Uchiha desde Madara, y creo que eso dice mucho de las habilidades de la niña. Naruto se había reunido numerosas veces con la niña y en todas esas ocasiones la niña se había destacado con distinción. Y luego está Izumi. Si bien ella es también de fuera del clan, ella se juntó mucho con el anterior heredero que se decía tenía una mente increíblemente detallada y que al mismo tiempo trató de influir de manera alguna en los que lo rodeaban, dando como resultado que la niña fuera más de una mente de pensar que colmena como muchos Uchiha. Era un verdadero malestar, pero así es como habían sido las cosas al final. Naruto podía decir sin ninguna vacilación que los Uchiha se estaban condenando a sí mismos. Por un lado, el clan se había cerrado a los tratos con los demás clanes y por otro lado el propio clan tenía una creencia de superioridad. El cerrarse a sí mismos y sus creencias los llevaron a tener una mentalidad de completos idiotas. Resultado final, ya lo tenían aquí. El resultado fue que el clan Uchiha había planeado una rebelión estúpida que culminó con la muerte de los miembros del clan en cuestión. Los Uchiha pueden ser descendientes del sabio, pero en lo que a mí se refiere no son más que pequeñas vergüenzas que no valen ni una miera completa. Vergüenzas completas al nombre de un hombre que estaba dispuesto a tomar el mundo a su manera por sus hijos. Kurama siempre amaría al viejo por ser el que le dio la vida. Si bien estaba un poco disgustado por el hombre no haber previsto lo que pasó, el hombre seguía teniendo su corazón por lo amable que fue y por lo increíblemente cariñoso que era. Más bien creo que fueron solo pérdidas aceptables. Alguien los vio como bajas aceptables en su plan. Es obvio que Zetsu está persiguiendo la eliminación de todos los que pueden ser un impedimento para el renacer de su madre. Madara será el peón perfecto. Está tan metido en la mierda que el hombre no tiene la más mínima idea de dónde se está metiendo. Fue muy fácil para él ver la manipulación de Zetsu. Si bien el intrigante podía ser inteligente y todo lo que quieras, había cometido serios errores como por ejemplo no asegurarse que las amenazas eran atendidas, no me quitaran el sueño sus muertes. Los Uchiha pudieron haber sido un gran clan. Tenían tanto potencial. Pero se estancaron.
Eran débiles y sedientos de poder y hambre por lo que no era suyo. Era algo heredado de Indra. Indra nació con una creencia de superioridad demasiado grande y esta se pasó a sus hijos. Había una razón por la que respetaba más a los Senju que a los Uchiha después de todo, a pesar de las acciones del más idiota de los Senju. Tal vez lo que el clan necesita es un nuevo comienzo. Un nuevo despertar. Una nueva forma de ser. Creo que tanto Itachi como Izumi representan ese nuevo comienzo. La mentalidad de Itachi ayudará inmensamente al clan más que la mentalidad de gente como Sasuke. Era triste y un verdadero malestar, pero así es como debía ser. Los Uchiha la cagaron por completo y era el momento de comenzar de nuevo. Kurama no diría nada más. Estaba de acuerdo con esto. Era lo que había que esperar. El clan Uchiha la había cagado a lo grande y ellos eran los que tenían que hacerse la cama. Entendía perfectamente que el joven Uchiha mencionado fuera llamado la Nueva Esperanza, pero al mismo tiempo pensaba que no se podía confiar plenamente en el clan. Tal vez la mejor idea era de dejarlo ser por el momento y punto final. Naru, hay una persona preguntando por ti. Está en la gran torre en forma de tarta roja. Creo que es importante. El llamado viejo de pasas dice que estarán buscándote lo antes posible. El pequeño Kitsune dijo sus palabras mirando animadamente a Naruto. La recompensa de Kurama en su momento fue dejarle firmar el contrato Kitsune y ni una vez los zorros se habían lamentado de ello pensando que había sido una de las mejores ideas que el gran zorro había tomado. Este pequeñín llamado Ryuni especialmente estaba contento con ello. Torre Hokage. Hiruzen miró al hombre que tenía delante. El joven Daimyo era un chico bastante impresionante. Un niño bien entrenado y bien educado sin ninguna duda. Con una gran cantidad de talento. El niño en cuestión miraba intensamente al Hokage y Hiruzen quería reírse. El niño parecía ser un sensor y había sentido su presencia. Si bien estaba con solo un 50% de su antiguo poder, se podía decir que era más fuerte que mucha gente conocida. La verdad es que este niño le gustaba mucho más. Era más sensato. Había hecho una correcta administración económica, lo que había hecho mucho bien no solo a Konoha, sino a Inokuni, y había dado más libertades a los ninjas. Con eso dicho, él era más que feliz de poder decir que el niño tenía calidad y que posiblemente será un daimyo recordado por todos, no solo por sus habilidades como diplomático, sino como un líder que fue seguramente más capaz de hacer un bien a Konoha y Inokuni seguramente. Shin miró al hombre que tenía delante. Su padre había hecho mucho daño a la situación con Konoha. Su padre temía por completo a los shinobis por el poder que ostentaban. Especialmente aquellos que podían fácilmente moldear el terreno como lo eran los Kages. Por eso mismo su padre temía mucho a Hiruzen y había hecho todo lo posible por limitarlo. No. Él temía a los ninjas por varias razones. Los ninjas eran una de las dos fuerzas militares de Inokuni, con los samurái ser los otros y había que temerles. Las fuerzas de Konoha eran lo que se podía considerar la espada de Inokuni, mientras que los samurái eran el escudo. En caso de guerra serían los ninjas los que combatirían en la guerra, mientras los samurái protegían a todo el país de dentro. Pero su padre no pensaba en eso. Su padre solo pensaba en que los ninjas servían para una vez haber terminado desecharlos. Completamente estúpido. Su padre era completamente idiota desde su punto de vista. No era digno de ser daimyo. Y él iba a asegurarse de que no hubiera más problemas como ese nunca más. No permitiría que hubiera más daimyos inútiles al mando del país. Uno casi los destruye por completo, así que tener otro seguramente sería mortal para ellos. Si alguien tenía algún problema con eso, bien podían irse al infierno mismo, porque a él no le importaba lo que los demás piensen. Su única prioridad era, por supuesto, aquellos valían su tiempo. Buenas, Daimyo Dono. Había oído que quería verme lo antes posible. No nos hemos visto mucho en los últimos 2 años, pero he tenido mucho trabajo que hacer, por lo que lamento si de alguna manera lo he ofendido a usted por mis acciones, y aceptaré cualquier castigo que tengas en mente. Hiruzen sabía que el joven había esperado reunirse con ella un tiempo, pero lo había tenido muy difícil. Tenía que hacer mucha limpieza, no solo de nobles, sino también por supuesto de shinobis. No estoy molesto. Te puse una lista de cada noble y comerciante que se convirtió en una espina para mi gobierno, y no soy tan increíblemente estúpido como mi padre como para pensar que podías simplemente hacer el trabajo en unos días. Soy un hombre que cree en la competencia Lord Hokage, y sé que tu competencia no tiene la más mínima duda. No había sido difícil saber que este hombre estaba haciendo todo lo posible por limpiar la casa y estaba contento con ello. Estoy aquí para recibir un informe más personal de lo que ha pasado aquí exactamente.
Sé que me envías resultados anuales de lo que pasa en la aldea. Pérdidas de soldados, ya sea en acción o como desertores. Pero busco saber algo más interno. Quiero saber cómo se encuentra el equilibrio de poder en Konoha en este mismo momento. Shin miró al Hokage con fuerza. Sabía que si había divisiones en la aldea, estas debían ser atendidas lo antes posible. Gracias, señor. La verdad es que sí. Tenemos nuestros ligeros problemas. Si bien Danzo se ha visto obligado a retroceder seriamente en muchos de sus planes, por desgracia el hombre no ha dejado de interesarse en cosas como por ejemplo el estado de Naruto y ha tratado de controlarlo. No ayuda a que la mayoría del consejo está de acuerdo en que deben de vigilarlo. La cruda realidad es que el consejo desconfiaba de Naruto por ser posiblemente el shinobi con más futuro. Ya veo. Shimura ya no es útil a Konoha. Y si soy sincero, estoy molesto. He estudiado historia. Konoha era la nación más fuerte por la increíble cantidad de ninjas clase Kage que teníamos. ¿Qué demonios ha pasado para que Konoha deje de tener a esos grandes guerreros? ¿Qué motivos hay para que eso haya sido tan destrozado? Shin sabía que en una guerra siempre hay frentes. La mejor oportunidad de ganar es tener el mayor número de comandantes capaces. Si estos comandantes eran clase Kage, era mucho mejor que ser clase S. Me temo que es un verdadero dolor, señor. Ya ve, antes, como usted mismo lo ha dicho, Konoha tenía una gran cantidad de ninjas Kage. No tengo pruebas, pero presumo que Danzo, para evitar una posible competencia para la posición de Kage, los ha ido eliminando. Por suerte en la actualidad contamos con 2 ninjas más de clase S, aunque uno de ellos está escondido para asegurarme de que nadie llega hasta ella. Izumi era una kunoichi clase S. La única cosa que tenía de débil era no poder usar esos ojos suyos, y él tenía todo un plan para poder solucionar eso de manera inmediata gracias a un poco de trabajo del departamento de... Ya veo. Es un verdadero dolor. Me gustaría que Konoha tenga un poderoso ejército. Entiendo que Jiraiya debe estar en el campo, aunque me gusta saber que se mantiene en entrenamiento al menos. Pero no hemos sabido nada de Tsunade, y ella es demasiado valiosa como para ser dejada de lado. Si bien podía entender que la mujer estuviera de lo más molesta por la muerte de su familia, ella tenía un deber. Jiraiya se ha mantenido en entrenamiento desde que se descubrió varias posibles amenazas. Kumo y Iwa no han descansado de tratar de llegar hasta Naruto. Quieren eliminar por completo la presencia Uzumaki, temiendo las consecuencias de sus acciones contra ellos. Es bien sabido que si Naruto tiene una oportunidad, podría recrear el jutsu del Yondaime, convirtiéndose en una de las mayores amenazas para ellos. Sin contar con Kyuubi, Naruto era el que tenía muchas posibilidades de lograr eso por varios motivos. El primero era que se trataba de un Uzumaki y todos tenían una comprensión innata de los sellos. La otra por el simple hecho de que era la técnica de su padre. Eso es una buena noticia en mi mente que me quita muchas preocupaciones en realidad. Había temido por un momento que Konoha y Inokuni estuvieran en peligro. Diablos, aún creo que Konoha debe prepararse aún más. Necesitamos aumentar nuestro poder militar. Es por eso que voy a aumentar en un 10% el dinero suministrado a Konoha. Espero que se aplique bastante bien y no se emplee para otras cosas. El control del presupuesto estaba por completo bajo el cuidado del viejo Kage por el simple hecho de que desconfiaban por completo de lo que harían con el dinero los demás. Me aseguraré de hacer eso, señor. Este aumento me podría permitir aumentar el número de reclutas del Anbu, aumentando considerablemente de esta forma el número de Jonin bajo el mando de Konoha. Puede parecer poco, mi señor, pero eso en realidad podría ser un beneficio considerable para nosotros. Anbu garantizaba que los ninjas que entraban se preparasen para ser Jonin por la cantidad de entrenamiento que hacían, ya que era mucho mayor, ya que los Anbu recibían misiones con un salario varias veces mayor que los Chunin. Bien. Mejor tener el mayor número de tropas preparadas. He oído hablar del disgusto del Kazekage por Konoha e incluso he llegado a aprender que el hombre mira a la aldea con celos. También me llegó el informe de Jiraiya acerca de los posibles riesgos de añadir a Orochimaru a la mezcla. Asegúrate de que las amenazas son tratadas y usen. No quería ofender al hombre que tenía delante de verdad, pero quería tener por seguro de que este mismo hombre entendía que no se tolerarían más fallos como el que había sucedido, que permitió a Orochimaru seguir con vida. Me aseguraré de que cuando ambos vengan aquí aprendan por las malas el significado del sufrimiento y del dolor, mi señor. Cometí un error. Me dejé acercar demasiado con mi alumno. Lo vi como un hijo. Y cometí el error de confiar en él. No cometeré el mismo error, mi señor. Me aseguraré de que Konoha se mantenga en la parte más alta.
Hiruzen sabía la forma de hacer las cosas de su antiguo alumno, así que sabía muy bien cómo hacer las cosas de tal manera que fueran ellos y no él quien saliera como el claro ganador de todo esto. La sola mirada del daimyo decía que quería saber más. Orochimaru es un hombre enfermo, mi señor. Piensa y razona que está por encima de los demás. Usará a Rasa para llegar a tener una fuerza, de eso no hay la más mínima duda. Pero también hay mucha seguridad de que no dejará a Rasa con vida compartir algo. Orochimaru no lo obtendrá. Él matará a Rasa y ocupará su lugar lo más seguro. Conocía demasiado bien a su antiguo alumno. Veo que has calculado todo adecuadamente. Eso es una buena noticia en verdad. Había temido que Konoha estuviera en serios problemas. Me alegra saber que hay muchas posibilidades de que no sea así. Sin embargo, tengo un tema más que discutir, Naruto. Tengo que tener una conversación con él y es importante. Él vio al hombre mayor tensarse y suspiró maldiciendo a su padre y madre por lo increíblemente idiotas que eran. Antes de que digas nada, Hiruzen, quiero aclarar que no tengo ningún mal interés en el joven en cuestión. Diablos, sé que él no aprecia mucho a la dinastía de Inokuni. Pero la cruda realidad es que al igual que mis padres veo el valor de tener a Uzunokuni aliado con Inokuni, pero con diferentes planes en el proceso. Él no iba a exigir que Usu se arrodillara así sin más. Tenía un plan que estaba seguro de que podría funcionar mayormente y que estaba seguro de que vendría muy de perlas. Mandaré llamar entonces a Naruto, pero creo que debo advertirte. Naruto no tiene, como tú mismo has dicho, la mejor impresión de tu familia. Os ve como una amenaza potencial para él en el mejor de los casos. Si de verdad quieres zanjar esto por lo que más quieras, no cometas el mismo error que tu padre y ser completamente ofensivo. Estamos hablando de un niño del que no sabemos todo su potencial de combate. Al menos él sabía decir en pocas palabras lo que pasaba con Naruto. Pasaron los siguientes 20 minutos tranquilamente hablando. Jin estaba de verdad interesado en aspectos importantes de Konoha como lo era la academia. Quería estar 100% seguro de que la aldea estaba en un buen camino. La educación era muy importante. Y él estaba satisfecho. La educación era como en tiempos de guerra, solo que en vez de tratar de sacar alumnos lo antes posible, el objetivo era producir alumnos con la mayor cantidad de habilidades de combate. Donde antes los alumnos salían con solo un grado de control del control de chakra, ahora salían con un gran control de chakra, así como reservas bastante grandes. El Hokage estaba contento. Le gustaba poder decir que los alumnos estaban sobresaliendo. Si bien le habría gustado suavizar la academia, la cruda realidad es que había alguien por ahí fuera que quería a Konoha débil. Necesitaban el mayor número de ninjas clase Jonin posible. Actualmente eran la aldea con más ninjas de ese nivel, a pesar de no ocupar dicho puesto, aunque era mayormente debido a que mucha gente prefería tener las habilidades, pero no salir de un rango de misión determinado. Fue entonces cuando Naruto entró por la puerta. El chico vestía sencillo. Unos pantalones azul oscuro con una camiseta ninja que por debajo tenía armadura de malla. El chico miró con clara sospecha. No podía negarlo. Él tenía sus razones para sospechar de todo esto. Pero se relajó claramente cuando decidió que no sentía ningún problema que venía de ninguno de los presentes. Bienvenido, Naruto. El daimyo le gustaría tener una conversación contigo. Espero que esto no sea un problema para ti. Él ha dejado en claro que no tiene ninguno de los intereses de su padre en ti, por lo que no creo que tengas que estar tan preocupado. Hiruzen miró al niño, que le recordaba a una mezcla entre la mirada contenta y alegre de un Uzumaki con esa sonrisa suya al mismo tiempo que tenía esa guardia que Tobirama había tenido. Naruto miró al joven daimyo. En verdad no podía sentir negatividad de él. Podía sentir ansiedad, eso es cierto, pero teniendo en cuenta que el pobre chico tenía que soportar estar en la misma habitación que Hiruzen, que, aunque hacía un gran esfuerzo, no podía suprimir de todo su poder, podría ser el motivo por el que estaba así de nervioso. Otra opción es que quería algo de él y estaba nervioso al respecto. No lo culpaba. Estaba haciendo lo correcto, Naruto-san. Entiendo que las acciones de mi padre no han hecho más que dañar la situación entre mi familia y usted. No soy tan increíblemente estúpido como para pensar que eso solo se puede arreglar con un poco de acción bondadosa y ya está. Pero la cruda realidad es que incluso yo estoy interesado en que Inokuni y Uzunokuni se unan en una sola nación. No lo hacía únicamente por los beneficios económicos, sino también militares. Usu tenía la armada conocida más poderosa y tenía un ejército de más de 5000 samuráis con cerca de 1000 ninjas entrenados. Una unión de ambos países sería difícil que pase Daimyo Dono.
No quiero ser irrespetuoso, pero me temo que tengo que decir que a menos que tengas planeado casar a tu hermana conmigo, las posibilidades de que eso pase son en todos los sentidos bajas. La verdad es que él lo veía imposible. Había oído del desprecio de la familia de Inokuni a su persona, por lo que las posibilidades de que eso pasase eran bajas en el mejor de los casos. Y eso es lo que quiero hacer. XXXXXXXX.